Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, con la magia de la radio en directo, nos vamos directamente a la capital de Portugal, a Lisboa, que es una ciudad preciosa que yo recomiendo visitarla porque ha dado un cambio en los últimos años en positivo tremendo. Y allí nos está esperando el director general de la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía y el presidente de la Academia de la Gastronomía de Portugal, Carlos Fontao. Don Carlos, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo está Lisboa? Que está buena, que no está muy sol hoy, más que es muy buena. Bueno, hace muy buena temperatura en Lisboa, ¿no? Y sí. recomiendo... Nosotros en ahora que tenemos el verano de San Martiño. El verano de San Martiño. Bueno, sí, que está siempre sol. Siempre sol. Bueno, recomiendo Lisboa, lugar, sí, claro. Lugar mágico. Lisboa la están dejando espectacular, Carlos. Sí, que se ha desarrollado con el turismo en los últimos años, que se ha desarrollado muchísimo. Más como algunas regiones de España también, que hay personas que están reclamando contra el turismo, demasiado turismo. Más va muy bien. Bueno, pues ya saben, apunten en la lista próximo viaje a la capital de Portugal, a Lisboa, porque de verdad merece la pena. Bueno, vamos a hablar de la gastronomía en Portugal. Carlos, sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, la gastronomía, nosotros somos un país muy pequeño, mas tenemos una diversidad de gastronomía muy grande, porque todas las regiones del país tiene sus platos típicos, se hace de formas diferentes lo mismo plato, tenemos una influencia muy grande del mar, la influencia marítima, y es una historia curiosa porque uno de los más tradicionales pescados que comemos aquí en Portugal es el bacalao. Que no hay bacalao en las costas. Que no hay bacalao en los mares de Portugal. Sí, qué curioso. Y esto es una historia que viene del siglo XV, XVI, cuando los portugueses iban pescando para el Atlántico Norte, que necesitaban de tener una comida que durase mucho tiempo, porque los barcos que estaban en el mar durante 6 o 8 meses, y empezaron a secar el bacalao, que aprendieron con los vascos y los ingleses a secarlo, y así el bacalao se ha tornado uno de los platos principales de la gastronomía portuguesa. En la Nochebuena, obviamente, pienso que muchos portugueses lo comen, un bacalao cocido con repollo y con huevo y con patatas en la Nochebuena. Qué curioso lo que acabas de decir, Carlos, que claro, en todas las costas portuguesas no hay ni un bacalao, que se iban a pescar al norte, en los mares del norte, en los pescadores portugueses, y que aprendieron a salarlo para conservarlo, para volver a traerlo para conservarlo. Porque necesitaban de tener comida por 6 meses, era muy difícil. Y así, secando el bacalao, él duraba mucho tiempo. Carlos, ¿el bacalao se ha convertido en el plato principal de Portugal? Sí, yo diría que sí, es uno de los principales. Como te había dicho que se come la Nochebuena, grande parte de las familias portuguesas lo comen la Nochebuena, y se ha tornado el más emblemático plato de la gastronomía portuguesa. Bueno, se come de 1000 maneras, ¿no? El bacalao. Sí, nosotros gustamos de decir que hay 1001 formas de cocinar el bacalao. Y aquí que tenemos en el norte, en las regiones de Miño y Trás-os-Montes, se hace el bacalao de muchas formas diferentes de que se hace aquí en Lisboa, por ejemplo, en el sur o Alentejo o por ahí. ¿Cuál es el que tú recomiendas, Carlos? Bueno, la forma como aquí en Lisboa tenemos el bacalao à Brás, que es un bacalao con batatas palha, con huevos y con cebolla,
que es muy típico también de Portugal. A mí me gusta mucho el bacalao cocido con repollo, huevos. Lo que se come en la Nochebuena para mí es lo mejor. Ya, o sea que hay que pedir ese bacalao, ¿no? El bacalao Sí, con, ¿cómo se llama? bacalao cocido, Cocido. con todos, con todo, porque le va gran, le va repollo, le va patatas, la cenouras, O sea, vaya. bacalao cocido. O sea que cuando vayan a Sí, Portugal pidan bacalao cocido. Otro sí. plato portugués. Bueno, nosotros tenemos lo que llamamos cocido, cocido que es un cocido de carnes y de pollo, que tiene repollo también y que tiene muchos embutidos y que se hace de formas diferentes en cada región del país porque depende mucho de los tipos de carne y de los embutidos. Los Ujú. cocidos son diferentes. Hay cocidos que llevan pollo, hay otros que no llevan pollo. Se hace con batata dulce algunos, otros con batatas normales. Mas es un plato muy típico también. Obviamente que si vamos al sur de Portugal tenemos los pescados, los mariscos, la cataplana, que es como la paella en España, la cataplana en Portugal es un símbolo también de la cocina portuguesa. Ujú. O sea que esto es, se llama cocido, el plato. Cocido, sí, Sí, cocido. cocido portugués. Cocido portugués, sí. Ajá. O sea que ese es el plato que recomendaría. ¿Y algún otro plato? Bueno, tenemos muchos del norte al sur y de las islas también, porque en la Madera, por ejemplo, se hace unas brochetas de carne absolutamente fantásticas, que tienes las lapas, en Azores también, que hay un cocido típico de Azores que se llama cocido a las furnas porque es cocido dentro de la tierra y la tierra es volcánica porque Azores son islas volcánicas y así el cocido se vende a sarténes grandes y se pone en el interior de la tierra y se hace el cocido ahí. Ujú. Se llama cocido de las furnas, y es muy típico también. Tenemos las lapas también en los Azores, en los quesos, tenemos quesos de San Jorge de Azores, que es un queso curado de sabor muy intenso, muy bueno. En la Madeira tenemos también el pespada. Aquí en Algarve que tenemos, como te dice, la cataplana, los ajoses de marisco, el pescado en la parrilla. En Alentejo tenemos también será, estofado de cordero, el cerdo ibérico, las migas, que es un pan desmenuzado con carne frita y embutidos. Bueno, aquí en Lisboa los más típicos es bacalao à Brás y las almejas a bouillon pato. ¿Las almejas cómo las hacen, Carlos? Las almejas son hechas con aceite de oliva y ajo, y después se deja fritar un poquito y las almejas que abren en ese preparado, con la agua de las almejas que se queda, y con cilantro también, cilantro, muy cilantro ahí, y que hace unas almejas fantásticas. Carlos, ¿cómo está la cocina en Portugal? Bueno, yo diría que se ha desarrollado bastante en los últimos años, no tanto como por ejemplo en España, que se ha desarrollado mucho más, que ha empezado con la cocina molecular, etcétera, etcétera. Aquí nosotros que hemos desarrollado más, yo pienso que nosotros hemos mantenido la cocina tradicional, la cocina que los llamamos comida de conforto, los asados, los cocidos, los tufados, que se mantiene muchísimo, que hay una evolución porque hay que mejorar las tradiciones de la forma de los hacer, más que hemos mantenido mucho las recetas tradicionales y es muy fácil encontrar en cualquier región del país los platos tradicionales, restaurantes que hacen los platos de forma tradicional. Ujú.
Obviamente que aquí en Lisboa, en las capitales, que la evolución es mayor, que tenemos también restaurantes de estrellas Michelin, etcétera, etcétera, más continuamos a tener restaurantes de comida tradicional hecha de forma tradicional. Ya. Vamos con los vinos, que son muy importantes también. Sí, claro, claro. Más conocida el vino de Oporto, de la región de Duero, el norte del país, más que hay muchas regiones que estaban un poquito perdidas en términos de vinos y que se han recuperado en los últimos años. Ujú. Obviamente que tenemos los vinos de Alentejo, que eran los vinos probablemente más conocidos. Antes de esos, los vinos de Ribatejo, después Alentejo. Después fueron los vinos de Douro, vinos corrientes, no solo vino de Oporto. Se han en los últimos años recuperado, por ejemplo, en el centro del país, el viños de Down. Se están haciendo vinos fantásticos en Down y también en el sur. En la región, por ejemplo, de Lisboa, nosotros aquí en la región de Lisboa no teníamos gran vinos, mas hoy en día hay bodegas que están haciendo vinos maravillosos. Ujú. ¿Cómo? Y el sur también, Algarve, ahora que se está descubriendo la forma de producir vino también y que se han haciendo vinos también ahí. Y las islas también, porque el vino de Madeira, que es un vino también mucho conocido a muchos siglos, y ahora que se está promoviendo bastante el vino de Pico, que es vino de Azores, de la isla de Pico, que es una forma muy tradicional de hacerle el vino, porque es una isla volcánica también y es muy difícil de producir vino ahí, más que se están produciendo los vinos buenísimos. Ujú. ¿Y cómo podíamos catalogar los vinos portugueses en el mundo? Bueno, nosotros tenemos un problema porque como somos un país pequeño, la producción es muy pequeña y es muy difícil por ejemplo, si vamos a bater a la puerta de China o de un gran país, nosotros no tenemos capacidad para producir vinos en cantidad para esos países ahí. Mas pienso que son muy bien recibidos en todo el mundo. Obviamente, por ejemplo, en Brasil no había muy poco vino, se bebía vino de Chile, de Argentina y de Portugal, mucho vino de Portugal ahí en Brasil, y ahora Brasil está produciendo también vinos buenísimos. Pienso que nosotros vendemos para todo el mundo, inclusive para China, más son siempre producciones pequeñas, porque somos un país pequeño y no conseguimos producir Ya, mucho vino. ya. Pero la estrella es Oporto, ¿no? Sí, el producto, el vino de Madeira, después los vinos del Duero son vinos muy sofisticados, muy elegantes y que se consiguen vender mucho bien por ese mundo fuera. Mas también los vinos de aquí del Down, los vinos de Lisboa, que se están vendiendo. Con eso algunas bodegas que están exportando vinos para todo el mundo, desde aquí de la región de Lisboa. Mas bueno, el vino de Oporto es más, Sí, probablemente fantástico, es más fantástico. conocido, Bueno, sí. el vino de Sí, Oporto, ya saben, otro de los viajes es Oporto. Y no cabe duda que en el viaje de Oporto las bodegas. sí, las bodegas, conocer las bodegas, la forma como se produce ahí los vinos en las encuestas del Río Duero, y la comida también, porque la comida en Douro el norte de Portugal es fantástica. Bueno, postres, don Carlos, hábleme de postres. ¿Cuál es? Postres, bueno, una vez más, que ¿Cómo? tenemos postres que dependen de región para región. Sí, Probablemente el dulce más conocido es pastel de nata. me encanta, me encanta. Sí, Buah. el pastel de nata que es... Carlos, el otro día estuvimos en Madrid juntos y han Sí, puesto una tienda al lado de la Puerta del Sol, muy cerquita en sí, una calle, que son de solo esos pasteles. sí, solo es así. Sí, hay portugueses que están exportando la receta para muchos países del mundo. Yo que estuve a 15 días en la Bienal de Gastronomía de Belo Horizonte en Brasil, y a la puerta del teatro donde se estaba decorriendo el congreso, que había una señora que estaba vendiendo pasteles de Eso nata. es una Ahí, maravilla. A mí me encanta el sí, pastel de nata. Te digo, esta semana pasada en Madrid, en una tienda portuguesa, me tomé los pasteles de nata. Son exquisitos, sí. ¿eh?
Sí, hace unos años atrás, a unos 10 años atrás, tuvimos un ministro de Economía que decía que el pastel de nata era el principal motivo exportador de Portugal y toda la gente se ha ido más hoy en día que se está exportando pastel, las recetas y los pasteles de nata por todo el mundo. Sí, señor. Sí. Bueno, ese es un plato típico aquí de la región de Lisboa, más después tenemos Y, lo del norte, Carlos, el dulce. yo estuve en Portugal hace un par de meses y todas las mañanas desayunaba eso, el pastel de nata. Un pastel, sí, sí, sí. Sí, Fantástico. y tenemos muchas tiendas aquí ahora en Lisboa que se están especializando en hacer pastel de nata. Ya. Después, hasta la modernidad, hay personas que le ponen con pastel de nata, que intentan mezclar con chocolate, que intentan mezclar con otras frutas, etcétera. Más el pastel de nata, la crema de nata Es única, el es más única. típico, es única, es Es mejor única, no sí. mezclarlo con nada. Como está muy Nada, bien. sí, sí, también parece, también me parece. Bueno, más postres, Carlos. Bueno, tenemos los postres conventuales que se hacen mucho en el norte de Portugal. Y después tenemos, por ejemplo, tenemos un dulce que es conventual también con almendra y yema de huevo que se hace en sur de Portugal, en el Algarve, que es Don Rodrigo. Y los morgados de almendra, que es un dulce buenísimo. En la Alentejo que tenemos la cericaya con ciruelas de Elvas, que es fantástico también. Bueno, tenemos el aljuz dulce, una especie de crema catalana que llamamos leite de creme, que es la base de los pasteles de nata también, más que se come solo la crema tipo creme brûlée, crema catalana. Bueno, tenemos las mousses de chocolate, los platos de chocolate. Tenemos un dulce del norte de Portugal muy conocido también que se llama Pudim de Abade de Priscos, que fue un abade que se llama Abade de Priscos que inventó que se hace también con bacon, ese dulce ahí, y con aceite de oliva, más que es fantástico, es buenísimo. Hay que decir que los aceites de oliva de Portugal son exquisitos también, ¿eh? Sí, 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 y una vez más, son diferentes. Por ejemplo, el aceite de oliva del sur de Portugal es diferente del aceite de oliva de norte, de Trás-os-Montes, de la zona del Río Duero. Son aceites que son de castas de aceituna diferentes y que se hacen también de forma diferente y que el clima que tiene una influencia muy grande sobre las aceitunas y que salen aceites diferentes. Bueno, tenemos muchas bodegas españolas que están investiendo aquí en Portugal y que tienen grandes cantidades de oliveras aquí que están produciendo mucho aceite aquí Bueno, también, aceite de nos oliva. mandan un mensaje, varios mensajes. Los oyentes están interactuando con nosotros a través del WhatsApp. Me dice, los pastelitos de Belén los mejores, me dice un oyente. Sí, sí, es una especialidad, es una receta del pastel de Belém, que es pastel de nata, casi lo mismo, tiene un cambiocito diferente, más una especie de pastel de nata también. Los pasteles de Belém son fantásticos. Pero los pasteles de Belén se diferencian con los pasteles de nata. No, es lo mismo. Es El lo pastel de mismo. nata, el pastel de Belén es casi lo mismo. La receta del pastel de Belén es segredo, que no dice a ninguém, que tiene un ingrediente que es un poquito diferente de los otros, más es lo mismo. Son pasteles de nata. Bueno, Pasteles de Belén, pasteles de nata, es casi lo lo mismo. mismo. Bueno, para terminar, licores. ¿Qué de licores nos tomamos después de comer? Bueno, tenemos los licores de fruta, tenemos ¿cómo se llama en español? Aguardiente, Aguardiente, aguardiente. aguardiente sí, que es de una región aquí del centro de Portugal, que es Loriñán, que se llama Loriñac, como el coñac y armañac. Ujú. Nosotros tenemos el Loriñac. Tenemos los vinos dulces. Sí, aquí licores, bueno, hay un licor muy conocido que es del centro de Portugal que se llama licor Beirão. Es un licor muy típico y muy tradicional de Portugal. Más aquí, bueno, nosotros la tradición más los vinos dulces. Los vinos de Oporto, los vinos de aquí de la región de Lisboa, que se llaman vinos de Carcavelos.
los vinos que son vinos de Lisboa, vinos dulces, el vino de madera también. En el sur, en el Algarve, que tienes los medroños, que son todos vinos dulces o aguardientes que son muy conocidos. En los licores tenemos varios licores de fruta, el más conocido es licor Barão. Don Carlos, se nos terminó el tiempo, se me ha abierto Vale. el apetito. Carlos Fontao, que es el presidente de la Academia Gracias. de la Gastronomía de Portugal y el director general de la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía. Es un placer hablar Sí, contigo, Carlos. un placer también y muchas gracias a ti y un saludo especial para todos que nos están oyendo por todo el mundo. Carlos Fontao, buen día para Lisboa. Ajá, buen día, adiós, Miguel Ángel. Un Gracias. abrazo muy fuerte. Un abrazo, adiós, adiós. Bueno, yo termino también. Nos vamos. Le doy paso a mi compañero Pepe Rodríguez, que está en Gran Canaria, que sigue con más información de Canarias. No, porque hay gente que dice, no, es que él habla, no, él habla de toda Canarias, más información con Pepe Rodríguez y yo mañana a las 7:30 como una puncha, aquí en la 10 Capital Radio. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.